Hola mis hermanos, felicidades a todos. Vamos a hacer un video en esta ocasión. Un hermano nos ha estado pidiendo que hagamos un video demostrando el sacerdocio católico romano. Pues me pide tanto que en fin me convenció y lo vamos a hacer. Vamos a demostrar el sacerdote que Cristo implementó. Y vamos a demostrar que ese sacerdocio era católico. Y por eso decimos que en la Iglesia Católica hay sacerdotes. Hay sacerdotes. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la historia. Lo vamos a demostrar. Vamos a empezar dando unos textos del Antiguo Testamento para hacer una idea de lo que es un sacerdote y cuáles son sus funciones. Vamos a entrar. Vamos a empezar en Levítico 5:5. 5. El que resulte culpable de cualquier de estas cosas deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra, y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Allí miramos la función que tiene un sacerdote en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene una función específica: perdonar los pecados del pueblo a través de un sacrificio y por medio de él. Entonces Dios perdonaba los pecados. Esa era la función que tenía el sacerdote y vamos a presentar las otras funciones que tiene. Vamos a leer otro pasaje ahí mismo, en el mismo libro de Levítico, capítulo 21, versos 8. Otra función que tiene el sacerdote. Dice: manténlos apartados de todos, porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios, y serán santos para ti, porque yo, el Señor, soy santo, y soy quien los hace santos. ¿A quiénes? A los que presentaban el pan, y esos eran los sacerdotes de Leví. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento a ver si hay sacerdotes. Lucas 22:19. Lucas 22:19 lo va a explicar. Y dice así el texto de Lucas 22:19. Dice: después tomó pan en sus manos y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué les dijo? Hagan esto en memoria mía. Pan tomó pan. Lo que tomaba el sacerdocio levítico, pan. Ya casi para llegar al 20. Hagan esto en memoria mía. Y lo mismo hizo con la copa. Les dio una función. Presenten este pan, conviértanlo. Y seguimos. Nos vamos a 1 Corintios capítulo 11, versos 23. A ver si Pablo no era sacerdote de Dios, de Jesús. Vamos a ver. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, 23. Porque yo recibí. Él recibió. Vamos a ver. Esta tradición, porque Pablo todavía no estaba cuando Jesús le enseñaron. Él recibió. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, que yo en mi vez les transmití. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió
y dijo, este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también hagan esto en memoria de mí. Pablo está diciendo que lo hacía. Pablo está diciendo que lo hacía. Estamos viendo en el Nuevo Testamento casi la misma función del Antiguo Testamento, con la única diferencia que el pan que Pablo tomaba, ese era el cuerpo de Cristo presente ahí. Esa era la única diferencia, pero esa función solo la podía hacer un sacerdote. Y vamos a dar un texto, por si dicen, no, pero es que era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nada tiene que ver. Un momento. Colosenses capítulo 2, 17 nos dice que esto que tenemos ahora aquí, que es el Nuevo Testamento, es una sombra de lo que había de venir, y a continuación lo vamos a leer. Y dice, Colosenses capítulo 2, versos 17. Y todo esto no es más que sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se construyó el Nuevo Testamento. Pero es que el sacerdocio que nosotros tenemos ahora no es un sacerdote de Leví ni de Aarón. Es un sacerdote conforme a Cristo. Y lo dice Hebreos capítulo 7. Y usted mismo lo va a oír. Y si usted no lo cree, Señor, es su problema. Pero dígame que no le estoy dando los textos que usted me está pidiendo. Dígame que no. Que la Iglesia Católica tiene un falso sacerdote. ¿Qué es lo que usted dice? Y que eso de Roma, no meta Roma en esto. Lo importante es que la Iglesia Católica tiene un sacerdote. Y le voy a mostrar con una historia que la iglesia primitiva es la Iglesia Católica. Un momento, no me se vaya a poner desesperado. No. Hermano, escuche el sacerdote que nosotros los católicos tenemos ahora. Escúchelo. No me se resista a la verdad. Sea amante de la verdad. Porque el que se resiste a la verdad es vencido por el error. Hay que ser un poco inteligentes. No los comamos ese cuento que nos traen las sectas allí diciendo el sacerdote es una mentira. Estudiemos las escrituras, estudiemos un poquito de historia, seamos inteligentes. Jesús dijo, la verdad los hará libres, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y por eso nosotros los católicos tenemos la certeza que ahí en esta gran iglesia posee la verdad. La posee. Demostrable. Con capítulos y versículos. Como dice Timoteo, la iglesia pilar y base de la verdad, y esta es. Entonces, el sacerdocio Leví ya no existe. Ni el de Aarón. Existe uno, que es el que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio de Leví. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría, escuche, protector,
que usted fue que me pidió y me ha retado. Escuche, protector. Dice, los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, no, ese ya no, sino de la clase de Melquisedec, que Melquisedec en el Nuevo Testamento aparece como Cristo, sino de la clase de Cristo. Y Cristo los hace sacerdotes a San Pablo, a San Pedro y a todos los apóstoles. Y viene esa sucesión apostólica, allá en Hechos capítulo 1, cuando escogen a uno, a Matías, y le imponen las manos, y lo hacen apóstol, sucesión apostólica. Y lo mismo Pablo a Timoteo, le impone las manos y lo hace sacerdote. Porque el obispo Timoteo, Pablo lo hizo obispo a través de la imposición de las manos. Ahora bien, acuérdense, que la iglesia empieza a funcionar con Cristo. Pero esa iglesia empieza a crecer con los apóstoles en Hechos. En el capítulo 12, con el primer discurso de Pedro, se agregan 3.500 personas. En el segundo, otras 5.000. Y empieza a crecer esa iglesia. Empieza a hacerse grande. En Hechos capítulo 11, allá en Antioquía, le llaman cristianos. Mas sin embargo, por sinónimo ya sabíamos que esa iglesia era católica y que esa iglesia tenía sacerdotes que podían consagrar el cuerpo de Cristo y lo podían convertir y podían perdonar pecados. Pero no más tarde, cuando se termina de escribir el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis en el año 95, había un discípulo llamado San Ignacio de Antioquía. Ese discípulo fue discípulo de San Juan y de San Pedro. Surgió en el año 90, murió en el año 105. Pero él antes de morir dejó 7 cartas. En una se dirigió a Éfeso. Y en ese tiempo había un problema de los gentiles y los judíos. Los judíos querían que los gentiles se judaizaran, abrazaran la ley. Entonces, al ver ese problema, San Ignacio de Antioquía dijo, no, señores, esta iglesia no es ni de judíos ni de gentiles, sino que es católica, que significa universal. Busque la historia, busque las cartas de San Ignacio de Antioquía, que lastimosa no entraron al canon si no les tapamos la boca, y que esas cartas dicen católica. Usted ya se convenció de todos los textos que yo le di y que comprueban al sacerdocio del Nuevo Testamento y que esos sacerdotes pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Ya se convenció? ¿O se va a resistir a la verdad? ¿O va a decir, no, yo lo interpreto de otra manera? Hay que ser sincero uno. Hay que ser sincero sobre todas las cosas. Hasta aquí llegamos. Saludos a todos mis hermanos. Ojalá puedan compartir este video, le puedan dar like para que esto crezca. Y es una forma de que me ayudan ustedes.